¿Piensas en invertir tus ahorros para sacarle rentabilidad? ¿Quieres comprar acciones de empresas para, en el mejor de los casos, mantenerlas en cartera durante años? ¿Quieres invertir usando un método que te aleje del ruido de los mercados porque sabes que lo que realmente importa es el movimiento del precio? Hola, esto es tusahorrosenbolsa.com con una nueva entrega de la serie Top 5. Si quieres aprender a sacarle partido a tus ahorros usando herramientas de análisis técnico y a diseñar el sistema de inversión que mejor se adapte a tu forma de invertir, sigue viendo este vídeo, donde te voy a enseñar cómo encontrar las mejores oportunidades para entrar en el mercado. Te voy a presentar los 5 valores del mercado americano que se encuentran en el mejor momento técnico de esta semana. ¿Te animas? ¡Vamos allá! Hola ahorrador en bolsa, esta semana te traigo valores americanos agrupados por sector. Al final del vídeo verás mi Twitter, pero si ya me sigues habrás visto ya este gráfico, donde te muestro la fuerza de los supersectores. Todos los valores americanos están agrupados en sectores y esta es la muestra de los supersectores donde se agrupan todos estos. Esta semana se ve como la fuerza de alguno de ellos es superior a 0, que quiere decir que es superior a la media del mercado, y los menores son más débiles. Todo esto es comparándolo con el RSC Mansfield, que ya te expliqué en algún vídeo anterior. Como ves, el top 3 está formado por Automobile, Technology y Retail. Pero quiero traerte una información adecuada para otros sectores que están un poco menos, con menos fuerza respecto al mercado, que son el Healthcare, Financial, Basic y Chemical. ¿Por qué? La semana pasada en valores europeos ya te mostré el sector más fuerte, pero esta semana quiero mostrarte cómo estos valores que no son el top 3 de Estados Unidos pueden tener valores muy interesantes por el hecho de cómo están actuando sus sectores. Aquí te muestro de estos 4 que te he comentado la fuerza relativa respecto al mercado, este RSC Mansfield. El primero, el Healthcare, ves cómo la fuerza relativa está cayendo. Ha formado aquí como un hombro cabeza a hombro y a partir de aquí ha caído y está en 0,25. Eso quiere decir que este sector ha subido con fuerza y ahora mismo está decreciendo. Ya sabemos todos cómo ha estado la crisis con el coronavirus, cómo el sector sanitario ha tenido una fuerza mucho mayor que otros valores. Si sigues el mercado habitualmente ya lo habrás visto. Además sabes que el mercado es cíclico. Puedes ver cómo hay sectores que lo hacen peor que el mercado, otros en el mismo periodo de tiempo lo hacen mucho mejor. Así que tenemos que ir rotando los valores en cartera en función de cómo está actuando el mercado con esos sectores. Si vemos el sector financial, vemos cómo está negativo, sigue siendo peor, pero ha tenido una subida desde valores cercanos a menos 5, ¿vale? Algo menor. Ha conseguido superar el 0 y se mantiene en esta zona de menos 0,1. Estos valores son fuertes. Todo lo que sea un RSC Mansfield superior a menos 0,1, menos 0,2 ya es fuerza. No tiene por qué pasar a verde, no tiene por qué pasar a positivo. Ya es un valor fuerte. Y además si tiene esta pendiente creciente, quiere decir que en las últimas semanas ha tenido mucha más fuerza y continúa con este impulso. El Basic Resource, parecido al anterior, al Healthcare, está un poco en tendencia bajista, ¿vale? No ha perdido toda la fuerza, pero sí que ha tenido una caída bastante brusca. Y lo que nos va a centrar en este vídeo es el sector químico. ¿Por qué? Porque es el que mayor subida en menor tiempo ha tenido. Desde abril, que estaba por debajo de menos 1, ya ha llegado cercano a 0 y ahora mismo está formando esta serie de mínimos y máximos crecientes que, de no perder esta directriz, nos diría que este sector químico tiene mucha fuerza en las próximas semanas y meses. Por tanto, de estos 4 que tenemos aquí, me voy a centrar en el sector químico, que tiene muy buenas oportunidades por lo que te comento. Es un sector que ha sufrido mucho en esta crisis, pero ha tenido una recuperación muy rápida y está a niveles de mercado, lo que nos hace intuir que en las próximas semanas o meses podría incluso superarlo. Y para muestra de esta fuerza, empiezo el vídeo con Eastman Chemical, un valor que en gráfico semanal, que es lo que tengo aquí, vemos cómo demuestra esta subida que tiene el sector. Pasa de menos 2
a superar el 0, así que se ha puesto ya a niveles de mercado, tiene una recuperación muy fuerte. Lo que viene siendo el gráfico de velas, vemos cómo ha perdido el nivel de 61.8 de la subida previa, por tanto no podemos contar que es un primer impulso. Debemos anular esta situación de impulso y volver a analizar de nuevo más adelante en cuanto recupere. Ahora mismo el precio se encuentra en una zona de resistencia, tenemos aquí la media móvil de 200, tenemos máximos por encima del nivel actual, tenemos este máximo de aquí, este máximo, por tanto tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. ¿Por qué me fijo en este valor? Porque ya tenemos la media de 10 periodos superando la de 50 y en el corto plazo sí que tenemos claramente una tendencia alcista. Además de lo que ya te he comentado, de que en Mansfield nos demuestra que la fuerza de este valor actualmente es bastante. Si nos vamos a gráfico diario, vemos como esta serie de mínimos y máximos crecientes que te comentaba se ve aquí en el corto plazo. Tenemos aquí mínimos y máximos. Ya sabes, es lo que tomo siempre como referencia para buscar valores interesantes para el largo plazo. La media de 200 en diario está por debajo del precio, la media de 50 ya ha cortado a la de 200, seguimos teniendo la resistencia importante en este nivel de máximos anteriores, cercano a los 81,88 dólares, y tenemos el RSI en zona de sobrecompra. Por tanto, lo más posible es que tengamos un pequeño retroceso antes de seguir subiendo. Siguiendo la serie de máximos y mínimos crecientes que te comentaba, este es el máximo anterior, este es el mínimo anterior, por tanto, mientras no perdamos este nivel de aquí, seguimos en tendencia alcista. Tenemos una vela, podríamos llamar Marugozu, tiene una pequeña sombra superior, pero demuestra debilidad en el valor, por tanto, lo más probable es un pequeño retroceso. Así que tomamos como referencia estas resistencias de aquí, la que hemos dicho en los 81,88, 81,90. A partir de aquí seguiríamos teniendo ya subidas libres. Como soporte, la media de 200, el mínimo anterior, que son los 56,73, otro mínimo en la zona de los 49,87 y el mínimo importantísimo ya bastante más lejos en los 34,10. Y continúo con FMC, un valor que me sirve para explicarte algo más sobre los impulsos. Como sabes, un impulso se produce por una subida del precio a partir de una ruptura de una tendencia, ¿de acuerdo? Aquí teníamos una tendencia bajista previa, al romper los máximos decrecientes se genera un primer impulso, que es la línea marcada en verde. Después de un impulso viene un retroceso, que si no pierde ninguno de los niveles FIBO importante, sobre todo el de 61.8, y al superar los máximos anteriores genera un segundo impulso, ¿de acuerdo? Que es el que vemos aquí. Al superar los 82,68 euros se activó un segundo impulso hacia zonas de 114,47. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que el precio pierde la directriz alcista, marcada por esta línea naranja, esta línea de aquí, se anula el objetivo del segundo impulso. Es decir, a partir de aquí ya perdemos la estructura de segundo impulso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Volver a calcular de nuevo. Esta estructura de segundo impulso la eliminamos y tenemos un nuevo primer impulso hacia esta zona de aquí, que como vemos el precio hace un primer ascenso y un retroceso y se detiene en la zona de 61.8 de este nuevo nivel. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Un valor que está cerca de máximos históricos y que además, si supera el 108,27, el máximo anterior, nos generaría un segundo impulso alcista con objetivo la zona de los 138,5. ¿De acuerdo? Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta en el dibujo de impulsos alcistas. No siempre se va a cumplir un segundo, en caso de perder una directriz alcista se anula y hay que buscar un nuevo primer impulso. Si nos vamos a velas diarias, estamos en una zona en la que, como puedes ver, tenemos la superación de la media de 50
respecto a la media de 10, la media de 50 cortado a la de 200 al alza, lo que nos mantiene nuestra estructura alcista de corto plazo, pero en este caso vemos que se ha producido una divergencia bajista entre los máximos y la caída de máximos en el RSI. Por tanto, al perder este nivel de aquí, el mínimo entre los dos máximos, se ha activado una figura bajista, que es la divergencia en RSI que te comento, con objetivo en la zona de los 91,54. Entonces, ¿en qué nos encontramos? En un valor alcista de largo plazo que en este momento tiene un objetivo bajista de corto plazo activado. Como ya comenté en el vídeo anterior, esto no quiere decir que debamos entrar cortos, simplemente que es una opción de entrada largo cuando acabe la corrección. Debemos ver que no perdemos el mínimo anterior y si es así, tenemos una opción de entrada en largos. Entonces, a resumen, en este valor tenemos como resistencias el máximo anterior, que son los 105,76, el máximo histórico en la zona de los 108,15, como soportes la media de 200, que sería el objetivo de la divergencia bajista en RSI, el mínimo anterior muy importante para seguir manteniendo la tendencia alcista en los 85,58 y el mínimo anterior que teníamos en los 80,79. International Flavors and Fragrance tiene una tendencia muy alcista desde el año 2009. Aquí llegó a su máximo histórico, ha formado una figura de doble techo, que es la que tenemos aquí marcada en azul, esta de aquí, y la ha activado con objetivo a zona de los 83,93, que sería la zona del 50% FIBO de toda la subida. Vemos que tiene máximos y mínimos decrecientes, estos de aquí, estos máximos decrecientes, por tanto la estructura de corto plazo es bajista. El precio se encuentra en la mitad alta de este canal bajista. Tenemos esta zona de aquí, donde el precio vemos que se encuentra en la mitad alta, ha formado el máximo anterior y está empezando a caer. En la fuerza relativa Mansfield vemos también que ha pasado de positiva a esta semana a ser ligeramente negativa. No se puede decir que haya perdido fuerza, todo lo que sea entre mayor que menos 0,1 se considera fuerte, simplemente he tenido una semana de retroceso. Pero esta imagen semanal nos da un objetivo un poco más claro para definir puntos de entrada. Si nos vamos a velas diarias, vemos que el RSI se encuentra en una zona de 43, bastante intermedia, y el precio ha formado una serie de mínimos y máximos crecientes desde esta zona de aquí. Hago unos mínimos, lo voy a marcar un poco más claro, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, nuevo mínimo, y el valor no ha sido capaz de superar el máximo anterior. Hasta que no supere esta zona de aquí, nos seguimos manteniendo la estructura de mínimos y máximos crecientes. El mínimo anterior que tenemos que tomar como referencia es este de aquí, ¿de acuerdo? Porque este mínimo se ha formado después de este máximo. Nuestro mínimo anterior sigue siendo este de aquí hasta que no se supere este máximo del 140. La media de 200 está bastante plana, la vemos aquí. Así que a partir de aquí, mientras no perdamos los niveles de mínimo anterior, seguimos manteniendo nuestra estructura alcista de corto plazo, teniendo en cuenta que en semanal hemos visto que viene de un pequeño rebote y empieza a bajar. Así que la superación de este máximo de aquí en los 143,09 nos abriría la posibilidad de llegar a los máximos históricos y de aquí tener subida libre, porque entre estas dos zonas de aquí no tenemos ninguna resistencia entre medio. Esta zona de aquí está libre de resistencias, así que la superación de ese máximo nos abriría un objetivo claro para subida libre del valor. ¿De acuerdo? La siguiente resistencia sería la del máximo histórico, que es la que tenemos aquí en los 149,26, y como soportes el nivel donde estamos ahora, que es la media de 200, el mínimo anterior que hemos comentado, que es este de aquí, el de los 115,08, y el mínimo ya que nos marcaría al final de la tendencia alcista, que serían los 91,46. Turno de PPG Industries. Este valor en semanal
vemos que tiene un Mansfield bastante peor que los valores que hemos visto previamente. Está a -1, pero parece muy interesante por la zona del precio en el que está actualmente. Ha superado el nivel 61.8 de la caída previa. Y el precio se encuentra rondando la media de 200. Así que el final de la caída parece que ha llegado. A partir de aquí tenemos que intentar centrarnos en el gráfico diario. Teniendo en cuenta lo que hemos visto, que es un valor relativamente débil por tener un Mansfield bajo, tenemos que ver cómo podemos actuar en el gráfico diario. Aquí hemos visto que desde la zona de mínimos, esta zona de aquí, se ha formado un primer impulso hasta esta zona que ha actuado de doble techo y al superar estos 98,52 se activó un segundo impulso hacia zonas de 110,27, incluso superando ligeramente este valor aquí. Y ahora está formando un retroceso. Si seguimos un poco con lo que te he comentado en la explicación del impulso anterior, debemos marcar una directriz entre mínimos de origen de impulso y el mínimo del primer impulso, y mientras no perdamos esta directriz seguimos estando en la zona de impulsos alcistas. Esta explicación de los impulsos es bastante complicada, es lo más difícil del análisis técnico, así que te voy a dar unas pinceladas. Pues si quieres más información, pues me puedes preguntar, déjame en tus comentarios, contáctame por Twitter o en el correo que verás al final del vídeo y te podré dar más explicación acerca de esto. Sí, pero lo principal en este caso es ver que la directriz marcada por los mínimos desde el origen del impulso al mínimo del primer impulso nos da una zona de stop loss. A partir de aquí anularíamos la tendencia alcista. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Que mientras el precio no pierda esta zona, seguimos siendo alcistas. Tenemos una resistencia marcada en esta zona de aquí, en los 118,24, y unos soportes marcados por esta directriz, el mínimo anterior, que es el de 81,43, y el mínimo de esta zona, que serían los 69,38. De superar esos 118,24, seguiríamos buscando la zona de máximos históricos que tenemos aquí marcada, cerca de los 132,83, y a partir de aquí tendríamos otra vez subida libre porque no tendríamos ninguna resistencia más por el camino. Y para acabar este vídeo de valores fuertes químicos americanos, te traigo RPM, un valor que tiene un Mansfield muy fuerte de 0,6 y que tiene una tendencia alcista muy clara. En el gráfico semanal, que es lo que estamos viendo, teníamos una resistencia en esta zona de entre los 42 y los 45 dólares, ¿de acuerdo? Que actuó de resistencia primero, varias veces de soporte y esta vez ha actuado de soporte nuevamente. Teníamos marcado una directriz alcista que, como ya te he explicado alguna vez, incluso en la guía de inversión en acciones que te podías haber descargado hace un par de semanas, explicamos cómo se marcan estas directrices. Se deben tomar los mínimos crecientes y a partir de aquí marcamos esta directriz. El primer objetivo del precio en el que nos podíamos haber centrado, deberíamos haber puesto este valor en el radar, debe haber sido en esta zona de aquí. Como ya os comento, no es el momento óptimo de entrar, simplemente es el momento óptimo de estar más cerca de este valor, de estar más pendiente a diario para ver si se forma un giro. En este caso hemos visto que no se ha formado y que ha perdido este nivel de directriz. Por tanto, el siguiente nivel donde deberíamos estar atentos a este valor era en esta zona de soporte-resistencia entre los 42 y los 45 dólares. Y aquí sí que claramente se ha girado al alza y ha formado una vuelta en V hasta superar los máximos históricos. Ahora mismo la subida vemos que ha sido muy rápida, viendo que incluso la media de 10 no ha llegado a perder nunca el valor de la media de 200 y de nuevo ha vuelto a cortar a la de 50 al alza, así que es un valor que ha tenido una recuperación muy rápida y la tenemos en una zona muy importante para tener subidas libres. En el gráfico diario vemos cómo se han ido formando esta serie de mínimos y máximos crecientes. ¿De acuerdo? Tenemos aquí unos mínimos, de nuevo máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo superando el histórico y ahora tenemos un pequeño retroceso. Tenemos un RSI en sobrecompra que nos anunciaba un previo retroceso antes de seguir subiendo, así que ahora mismo tenemos una muy buena oportunidad en este valor para cogerlo antes de que empiece a subir.
Lo mismo que comento siempre, no hay que adelantar las entradas. Es muy importante tener en cuenta que no hay que coger un valor cuando cae, sino cuando vuelva a subir. Ahora mismo tenemos esta vela Marugozu, que quiere decir que es completamente bajista, no tiene sombras ni superiores ni inferiores, por tanto es un signo de debilidad muy claro, así que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sabemos que ahora mismo el valor está débil. Así que, como siempre, nos tomamos nuestra serie de mínimos y máximos crecientes, nuestro máximo anterior está aquí, nuestro mínimo anterior está aquí, así, y la media de 200 la tenemos en esta zona de aquí. Y que tenemos que estar atentos al valor a ver cuándo empieza a formar una señal de giro. Puede formar una vela martillo, como es este caso de aquí, en el que tiene una sombra alargada y un cuerpo de mitad para arriba de la vela. Eso nos indicaría algo de fuerza y podría ser un primer indicio para poder hacer una entrada corta, o en el mejor de los casos esperar a que se forme una serie de mínimos y máximos crecientes. Puede ser que rebote hasta aquí, entonces esperamos a que se formen primeros mínimos y máximos, y a partir de la superación de estos pues ya nos daría una siguiente entrada para poder ir largos y aprovechar la subida en cuanto rompa los máximos históricos. Tenemos como niveles de soporte la media de 200 en los $68,92, el mínimo anterior en los 62,98 y ya tendríamos el mínimo de toda la caída, que estaría en estos 42,62. Resistencias, ahora mismo solamente tenemos los máximos históricos, que serían los 79,78. Y estos valores son muy importantes de aprovechar porque, como ya sabes, a partir de que el precio supera los máximos históricos, toda la gente que está invertida en este valor está ganando. Entonces tenemos un nivel de euforia en el valor que permite que la subida sea mucho más acelerada a partir de ese punto, porque todo el mundo está ganando dinero y a partir de todos los inversores siempre quieren comprar un poco más caro porque el valor tiene una inercia alcista mucho mayor. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo aquí mi correo de contacto por si tienes alguna duda, consulta o sugerencia, o también puedes escribir en los mismos comentarios del vídeo. Estaré encantado de leerte y de contestarte. Si quieres tener acceso a más publicaciones mías, puedes seguirme en Twitter. Allí analizo más valores, más estructuras, defino precios objetivos y hago seguimiento de algunos valores, además de este vídeo que publico semanalmente. Muchas gracias y hasta la próxima.